Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Dios da la victoria a sus hijos fieles. El segundo libro de Samuel dice en el capítulo 8, versículo 6, que Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Esta fue la tónica general en la vida de David desde que tenemos conocimiento de él en la Biblia y hasta el final de sus días. Por supuesto que muchas de las victorias de David fueron de tipo militar, en el campo de batalla, sobre personas y ejércitos muchos más poderosos que él. Pero otras muchas, las menos conocidas, fueron en el terreno de las relaciones humanas. Un gran respeto por la verdad de Dios, su palabra, y también con otras armas como la fe, la sabiduría, la prudencia y el diálogo. Así pues, David fue un hombre victorioso en distintos frentes, siempre con la guía y dirección y gracia de Dios. De forma semejante, el Nuevo Testamento dice de todos los verdaderos cristianos, en 1 Corintios 15:57, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos, Dios da la victoria a sus hijos. David obtuvo muchas victorias sobre sus enemigos, sobre personas como Goliat, Saúl o Absalón. 1 Samuel 17:50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y en 1 Samuel 24:18 se nos dice, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pero no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Por tanto, aquí encontramos dos textos que nos hablan de las victorias de David sobre Goliat y sobre Saúl. También David venció a pueblos como los filisteos, los moabitas o los sirios. En 2 Samuel 8:1 al 3 y 5 se dice que derrotó a los filisteos y los sometió. Derrotó también a los de Moab, y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22.000. Venció a enemigos particulares, venció a ejércitos. Pero también venció el desánimo, o venció sobre el pecado ajeno y propio. En 1 Samuel 17:32 al 33 se nos dice que dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. En esta ocasión, ligado al acto de lucha, de combate con Goliat, había otra batalla que ganar, el desánimo de los soldados, la pérdida de la fe de los soldados. Se encontraban desmayados en sus corazones. Y bueno, David, al luchar contra Goliat y vencerle, ganó esa batalla también, no solo la batalla contra el filisteo, sino la batalla contra el desánimo y la pérdida de la fe en los soldados de Israel. David tuvo, por tanto, muchas victorias, y en todas y cada una de ellas fue Dios mismo quien fue el artífice de esas victorias, con su consejo y dirección en la lucha. Se nos dice en 2 Samuel 5, 23 al 24, que David consultaba a Dios frecuentemente. Consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, y cuando oigas ruido como de marcha,
por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Por tanto, la dirección de Dios siempre acompañó a David en sus luchas. También acompañó a David la obra providencial de Dios, esa obra poderosa que hizo que situaciones muy difíciles, muy complejas, fuesen finalmente resueltas favorablemente por David. En 1 Samuel 23, 26 al 28, se dice que Saúl iba por un lado del monte y David por el otro lado, y se daba prisa a David para escapar, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país, y partió contra los filisteos. Este caso que hemos leído nos habla de un momento en que Saúl había encerrado a David en un callejón sin salida. Y Dios permitió que los filisteos irrumpiesen en el país para que Saúl abandonase la persecución de David y fuese hacia los filisteos. De esta manera, Dios libró a David de una muerte segura. Por tanto, la obra providencial de Dios fue fundamental en las victorias de David. A veces también Dios intervino directamente. En 1 de Crónicas 14, 10 al 11 y 14 al 15, se nos dice que David consultó a Dios y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tu mano. Y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano. David volvió a consultar a Dios y le dijo: sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Dios saldrá delante de ti. Por tanto, aquellas batallas eran resueltas con la mano de David, con el esfuerzo de David y de sus soldados, pero también con la intervención poderosa de Dios que iba delante de David peleando la batalla con él y por él. Dios da la victoria a sus hijos fieles. La victoria lleva a la fe permanente, que capacita para tener la fidelidad que acompaña siempre a la victoria. La fidelidad y la fe son fundamentales en la vida de alguien que tiene que ser victorioso. Dios no ha prometido dar victoria a cualquiera, sino solo a sus hijos. La fidelidad de la fe obtiene la victoria. La fe hace que el creyente se enfrente al obstáculo cualquiera de la vida, para vencerlo desde la confianza en el Señor. En 1 Samuel 17, 45 a 46, dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. He aquí la confianza del creyente en el Señor. El creyente confía en que tiene que luchar, en que hay que hacer frente a los problemas de la vida. Obviamente el creyente no es alguien que se abandona a un tipo de conducta pasiva. El creyente lucha, el creyente empuña la espada frente al enemigo, pero sabe que es Dios quien le entregará hoy en su mano, dice David, y yo te venceré. Por tanto, la fe del creyente le hace enfrentarse al obstáculo, luchando, esforzándose, pero confiando en Dios. La fe busca y espera que la victoria
la de Dios, además, en su tiempo, en el tiempo de Dios. El creyente confía en la voluntad y en el tiempo de Dios. En 2 Samuel 5, 3 y 12, dice, vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo pacto con ellos delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Este texto está hablando de otra de las victorias de David, llegar al reinado, llegar al reinado de su pueblo. Esto se produjo en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. No fue cuando le ungió Samuel en ese momento, sino cuando se consumó el momento, el tiempo que Dios tenía previsto para él. Las cosas buenas no suceden en el tiempo de Dios. Las victorias que obtenemos en la vida son en el tiempo de Dios. Y la fe no actúa por cuenta propia. La fe consulta a Dios porque busca hacer la voluntad de Dios y sabe que sólo así puede obtener la victoria. En 1 Samuel 23:2, David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Y en 1 Samuel 38, David consultó a Jehová, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, los alcanzarás y librarás a los cautivos. Por tanto, la fe de la que estamos hablando, de la que hemos dicho que vence, esta fe fiel que obtiene victorias, es una fe que actúa siempre en consonancia con la voluntad de Dios. El creyente está permanentemente buscando la dirección de Dios, la guía de Dios en todas las cosas que hace, grandes o pequeñas. Y si el creyente en un momento determinado pues se equivoca, porque puede suceder, la fe le lleva a revisar criterios, a arrepentirse, a cambiar de opinión. Solo así se puede vencer. En 1 de Crónicas 15:2 dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan. En 2 Samuel 12:13 dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Por tanto, el creyente busca obtener victorias en Dios, con fe, en la voluntad de Dios, pero como humanos que somos podemos equivocarnos en algún momento. Si una persona, un creyente, se equivoca, lo que tiene que hacer inmediatamente es arrepentirse. Esto supone un cambio de criterio. Esto supone reconocer que uno se ha equivocado. Pero un creyente es humilde, debe ser humilde. Y desde el arrepentimiento volverse a la voluntad de Dios, volverse a la senda recta. Por eso la fidelidad lleva a una obra constante de la fe, que es la que obtiene la victoria. La buena obra de fe, la buena obra en la vida de un hijo de Dios, le lleva a obtener la victoria, porque esa buena obra de fe es la que discierne entre lo vital y lo innecesario, y entre lo superfluo e innecesario. Un creyente debe saber qué diferencia hay entre estas cosas. Podemos pedirle a Dios que nos dé un bocadillo de jamón envuelto en papel de aluminio. Y Dios nos da el bocadillo de jamón envuelto en papel de servilleta. Hay quien, pues, sentiría mal porque el bocadillo viene en papel
de servilleta y no en papel de aluminio. Pero lo importante, lo necesario, el bocadillo, nos lo ha dado Dios. La envoltura da igual. La envoltura es algo superfluo. El creyente que obtiene la victoria, que obra con fe, discierne entre lo vital y necesario y entre lo superfluo e innecesario. En 2 Samuel 8, 4 y 7 al 8, tomó David 1700 hombres de a caballo y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficiente para 100 carros. Y tomó David los escudos de oro que traían y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Berotai tomó el rey David gran cantidad de bronce. David tomó botín de sus enemigos, tomó muchos caballos, pero todos esos caballos no le era a David algo necesario. Es más, suponía su mantenimiento un gasto, unos recursos que él no tenía. Cuando se nos dice que desjarretó David los caballos, quiere decir que mató, los mató. Eh, Desjarretar es cortar eh, los jarretes, la zona de los jarretes, cortar la zona de las patas a la altura de lo que serían las rodillas. Y esto fue lo que hizo con aquellos caballos. Esta es la forma de hablar de que los mató, los mandó seguramente usar como carne. No fue una pérdida. Los usó como carne para el pueblo. Usó una parte como carne y se guardó 100 caballos para, dice el texto, lo suficientes para 100 carros. También dejó otras cosas y tomó la cantidad suficiente de oro y de bronce que podía necesitar. Esto nos muestra la actitud de discernimiento de David entre lo importante y lo secundario, y cómo él podía en un momento dado pues hacer esa diferencia y usar de las cosas materiales de forma adecuada. Esto es lo que le daba la victoria a David, el uso correcto de las cosas a través del discernimiento. Todas las acciones de David eran victoriosas porque todas las acciones de David buscaban la gloria de Dios. En 2 Samuel 8, 10 al 12, se nos dice que utensilios de plata, de oro y de bronce el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del rey de Soba. Una gran parte del botín, una gran parte de lo más preciado del botín fue traída ante Dios. Fue destinado para el futuro proyecto de hacer un templo. Por tanto, David era un hombre que pensaba siempre en Dios y en sus cosas, en el servicio a Dios, en el culto a Dios, en la casa de Dios, y todas sus acciones eran victoriosas porque era un hombre que buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia. Y como Dios ha prometido, aquellos que lo hacen, todas las demás cosas os serán añadidas. Todas las acciones victoriosas de David eran preparadas con esfuerzo y con sabiduría, confiando en Dios. Esto de confiar en Dios hay que aclararlo, porque confiar en Dios no significa una espera pasiva, como hablamos antes, sino una espera activa, una espera activa. En 2 Samuel 8, 6 y 14, puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. David confiaba en Dios, en que él le daría la victoria
frente al enemigo. Pero eso no significa que David no pusiera guardias para vigilar los pasos, para vigilar los caminos, para que le avisasen en caso de incursiones enemigas. Uno puede confiar en Dios e ir al médico. Uno puede confiar en Dios y tomarse las medicinas. Uno puede confiar en que Dios provee el alimento e ir a trabajar. No son contradicciones, son cosas que van juntas. El esfuerzo y la fe son cosas que van juntas. Todas las acciones victoriosas de David se realizaban con planificación, trabajo y la colaboración de las personas adecuadas en cada ámbito de la vida. En 2 Samuel 8, 15 al 18, se nos dice que reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab era general de su ejército, y Josafat era cronista, Sadoc y Abimelech eran sacerdotes, Seraías era escriba, Benaía estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Todo estaba organizado, todo estaba planificado, todo estaba ordenado. Confiar en que Dios da la victoria no significa desorden, no significa caos, no significa improvisación. Quien confía en Dios, en que Dios le va a dar la victoria, tiene fe, principalmente tiene fe, pero se esfuerza y trabaja por aquello en lo que tiene fe y al mismo tiempo planifica, ordena y no improvisa ni deja las cosas al azar. Dios da la victoria a sus hijos fieles. Dios da la victoria a sus hijos. Vimos que David obtuvo muchas victorias sobre sus enemigos, sobre personas como Goliat o Saúl, sobre pueblos como los filisteos, sobre el desánimo o sobre el pecado. Dios dio a David todas sus victorias con su consejo y dirección en la lucha, con sus obras providenciales y con su intervención sobrenatural directa. Y vimos también que Dios da la victoria a sus hijos fieles. La fidelidad que lleva a la fe permanente obtiene la victoria. La fe se enfrenta al obstáculo para vencerlo con confianza en el tiempo y voluntad de Dios. La fidelidad lleva a la acción constante para obtener la victoria mediante la sabiduría que busca la gloria de Dios. La fe actúa, trabaja y planifica, esperando la victoria de Dios. En 1 de Juan 5:4 se dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Que Dios nos bendiga y nos ayude a vivir victoriosos en Cristo. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, gracias por las victorias que tenemos en ti, en todas las cosas de la vida, en todos los ámbitos. Gracias, Señor. Tú eres el dador de salud, el dador de fuerzas, el dador de oportunidades, el dador de todas las cosas, Señor. Por tanto, gloria a ti, bendito seas, oh Padre. Ayúdanos a servirte siempre, a hacer las cosas bien, a confiar que tú eres quien das la victoria y al confiar, trabajar, esforzarnos y hacerlo todo de la forma correcta. Gracias, oh Padre. Gracias también por la salud que vas dando a los enfermos. Gracias, Señor, porque vas sanando a todos y cada uno de los que te necesitan y porque tú eres el que das el bienestar del cuerpo, de la mente y también del alma. Gracias, Señor. Ayúdanos en lo que resta. Confiando en ti, Señor, echamos la red y sabemos que tú estás delante de nosotros peleando la batalla por nosotros. Bendito seas, oh Padre. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.